Saludos a todos los que me siguen en mi canal. Yo, como siempre, pidiéndole a Dios que los bendiga a ustedes. A ustedes que se suscriban a mi canal, den like y compartan para que estos videos lleguen a más personas. Y si comentan, pues les voy a agradecer porque me da idea a mí de qué quieren saber, de qué quieren que hable y los ideales de ustedes, porque en definitiva a mí me interesa cualquier opinión que me den. Hoy vamos a seguir con la realidad de Cuba, pero hoy vamos a ver qué realidad está enfrentando Cuba fundamentalmente en la Comunidad Económica Europea. Hay rato que ya los dictadores no hayan dónde meterse porque donde quiera que llegan, pues están sufriendo los mismos golpes. Aquí está el caso de cuando fueron a las cumbres estas del CELAC con Luis Lacalle, que les cantó las 40 a Díaz Canel, y donde quiera ya que van, pues el pueblo, fundamentalmente el pueblo cubano en el exilio, donde quiera que se presenta, les hace frente y le dicen al mundo la realidad de lo que está sucediendo en Cuba. Pero no es menos cierto que Cuba ha buscado en la Comunidad Económica Europea una gran cantidad de limosna. Y en el caso porque estos congresistas o eurodiputados hacen mención de él, es el caso de Borrell, con el servilismo ese que tiene a Cuba, tratando siempre de taparle la falta a los dictadores y a la dictadura cubana, queriendo hacer ver que Cuba está bloqueada, y estos diputados directamente se las cantan. En el caso, bueno, la primera que vamos a ir analizando, vamos a irlo escuchando, pero es Dita Charanzova. Ella habla acerca de la miseria que se vive dentro del país y la explotación a los médicos que supuestamente son internacionalistas, los solidarios, pero que reciben una paga alta en el mundo, y el gobierno cubano pues le quita el dinero, lo que le da una miseria, es decir, que son médicos esclavos. Habla también de la violación sistemática de los derechos humanos en Cuba. Todo el mundo sabe que en Cuba no hay derechos humanos. Cuba está en una miseria constante, no se puede hablar, no se puede reunir, es decir, que Cuba se violan todos los derechos humanos. Y ella habla acerca de la violación con la Comunidad Económica Europea, es decir, que Cuba prometió tomar una serie de medidas, liberar presos políticos, dar libertad de expresión, crear formas de mercado libre, pero ninguna ha cumplido. Y en este caso, pues, dice de romper relaciones con Cuba. Vamos a ir escuchando, yo quiero que ustedes vayan escuchando palabras de ellos, no mías, porque hay que irlos escuchando a ellos en cada momento de las intervenciones. Un 88% de familias viviendo en la extrema pobreza, miles de médicos y profesionales cubanos trabajando forzosamente en el exterior, la violación sistemática e impune de los derechos humanos. Eso es la Cuba de hoy. Después de 6 años de entrada de vigor del acuerdo entre la Unión Europea y Cuba, cuyo punto clave era la mejora de los derechos humanos en la isla, Europa no puede seguir con los ojos cerrados. Tenemos que actuar, suspender el actual acuerdo y empezar una nueva política hacia la isla basada en el apoyo a la sociedad civil y el respeto a los derechos humanos. Quiero enviar mi mensaje de apoyo a los cubanos que luchan por mejorar el futuro de su país. No estáis solos, os vamos a apoyar hasta que Cuba sea un país democrático. Muchas gracias. Aquí lo que es la cumbre. Como pudieron escuchar, ella ya plantea tajantemente, porque Cuba no cumple con ninguno de los acuerdos de los derechos humanos, ella pide cerrar esos acuerdos que habían con Cuba y empezar un nuevo proceder con Cuba donde se vincule directamente a la sociedad civil. Esa sociedad civil no es esa sociedad civil de los CDR y la FMC, no, con la que tiene la UNPACO
y esas organizaciones que realmente son organizaciones de derechos humanos, Prisoner Defender y toda esa serie de organizaciones. Dice que hay que acabar todo vínculo con la dictadura porque la dictadura hace caso omiso de los acuerdos, lo que quiere es limosna y no se acuerdan de resolverle al pueblo cubano. Después de ella habló Hernán Terz, que es es eurodiputado, pero pertenece al partido Vox español, y él critica precisamente a Borrell por su servilismo con la dictadura, porque Borrell fue a Cuba y se ha reunido con los dictadores, pero siempre trata de justificar la dictadura con que hay bloqueo y que por eso Cuba no avanza, y es lo que lleva a la Comunidad Económica Europea. Y este hombre le habla muy claro. Dice que en Cuba que Cuba es una vergüenza, que la dictadura cubana es asesina y es propagadora de terrorismo y propaga estas ideas socialistas de hambre y de miseria en el mundo entero. América Latina y el mundo entero. Vamos a escucharlo también, porque yo quiero que ustedes vayan hoy escuchando esto de la boca de los eurodiputados para que sepan a qué se va enfrentando Cuba constantemente, porque cada día, porque yo les advierto, cada día se va a cerrar más el grifo a los dictadores y al pueblo cubano, por supuesto, porque si el pueblo cubano... Es la cumbre de la hipocresía respecto a Cuba, diciendo que sí, lamentamos los presos comunes, pero hay que hablar mucho del bloqueo. No hay bloqueo, no hay ningún bloqueo, hay un embargo que no impide que sean los Estados Unidos los que están alimentando a Cuba. Cuba es una vergüenza para el mundo occidental y muy especialmente para la Unión Europea, donde tiene a muchísimos cómplices que son los que mantienen a esa dictadura criminal, a una dictadura asesina que no solo aplasta desde hace 65 años a toda su población de una forma brutal, sino que extiende el veneno del narcoterrorismo por todo el continente y que ha logrado también crear esas situaciones sangrientas de tragedia y dictadura en otros países. No ha hecho más que exportar miseria, hambre, dolor, terrorismo y sangre. Eso es lo que ha hecho Cuba, y aquí esto está lleno de protectores, y el primer protector que debiera estar aquí se llama Borrell. Por eso es un escándalo Cuba, y hace falta que acabemos con ese acuerdo indigno que encima financia esa dictadura asesina. Tras 2 años... Como pudieron escuchar también, este hombre ataca directo y dice que Borrell y unos cuantos diputados están tratando de encubrir la miseria y el hambre, los asesinatos y todo de la dictadura, y que hace ya falta, es necesario ir directo y troncar toda relación con los dictadores. Y no es esto, ya hemos hablado de dos, o hay otro, por ejemplo, otro diputado que es de apellido Boaza, que también habla de esto, y en especial habla de un tema que hemos tratado aquí otras veces, que es el vínculo de Cuba con Rusia en este caso, pero no es que ha sido con Rusia, es decir, que ha sido que lo ha hecho con todos los países, porque tiene ejércitos en Venezuela agrediendo al pueblo de Venezuela para maltratar al pueblo. Pero en este caso él se refiere directamente a Rusia y aclara también que en Cuba también se están asesinando a muchos jóvenes, y puso el caso, jóvenes no, de opositores. En este caso habló directamente de Osvaldo Payá y Cepero, que los dos fueron asesinados por la dictadura, que hay muchos más, pero él menciona estos dos, y dice que actualmente hay 1.160 presos políticos en Cuba, que a quienes le va a tocar después de esto. Él hace referencia también a Ferrer, que lleva tanto tiempo injustificada preso dentro de las prisiones cubanas. Vamos a escuchar a este otro eurodiputado. De infame invasión rusa sobre Ucrania, también tenemos que poner el foco en los aliados del Kremlin, en este caso en Cuba. Díaz-Canel sigue los pasos de Castro y llama a jóvenes e inocentes cubanos a filas para combatir en el ejército ruso, para combatir
en suelo europeo. Así que a quienes no pueden matar de hambre dentro, los mata en la guerra fuera. Pero la similitud entre Rusia y Cuba es sólida. Hace una semana fue Navalny, pero hace 12 años los Castro asesinaron a Osvaldo Payá y a Harold Cepero. ¿Cuántos defensores de la libertad tienen que ser asesinados para darnos cuenta? ¿Quién va a ser el próximo de los 1066 presos políticos del régimen cubano? ¿Mi buen amigo José Daniel Ferrer? Es una pena que el señor Borrell no esté aquí, pues es el único que puede entrar en la isla y llevar el mensaje de este Parlamento al que el régimen ha vetado la entrada. No puede haber acuerdo con criminales, no puede haber acuerdo con dictadores. Pongamos fin al acuerdo político. El Parlamento Europeo está con los cubanos, con los que orgullosamente defienden la causa de la libertad y de la democracia. Es con estos cubanos con quien está y sobre todo con quien debe estar siempre realmente este Parlamento. Muchas gracias. ¿Cómo escucharon? Dice que no puede haber acuerdo, y yo estoy 100% de acuerdo, no puede haber acuerdo con dictadores. Además, los socialistas, los comunistas, nunca cumplen un acuerdo, a no ser aquel que viene para él, con la parte ancha del embudo para él. La parte estrecha nunca la quiere. Y aquí, él es claro, dice que en Cuba se están asesinando. Bueno, en este caso habló de los opositores, que como Putin asesinó a un opositor, en Cuba le pasa lo mismo a los que se oponen al régimen. De una forma u otra los asesinan, porque no ha sido Osvaldo Payá y Cepero solamente. Hay infinidad de muertos en Cuba. Que si vamos a hacer una lista de todos los muertos desde el 59 que han sido opositores al régimen, yo creo que necesitamos una fábrica de papel, porque son muchos. Unos que han muerto y a otros que los han desaparecido y otros que han tenido que emigrar de países del país porque la persecución es implacable. Creo que son muchos los que se van sumando con relación a esto. Vamos a escuchar a otro más, a Francisco Millán, que también habla en la Comunidad Económica Europea acerca de la situación real que vive el pueblo cubano. Escuchemos. Seguramente este es el último debate sobre Cuba en la presente legislatura. Mirando atrás podemos preguntarnos si se ha producido de verdad algún avance en los últimos años. El acuerdo de diálogo político y cooperación con Cuba supuso un cambio en las relaciones jurídico-institucionales con la Unión, pero no ha conseguido mejorar la situación en la isla. Existe un deterioro muy grave de la situación económica y social. Cerca de un 88% de las familias estaría en situación de pobreza extrema. La represión política no hace más que aumentar, como me confirmaron recientemente representantes del Observatorio Cubano de Derechos Humanos. Son ya más de 1000 los presos políticos en el país. Y el nuevo Código Penal cubano del año pasado tampoco ha mejorado las cosas. El señor Borrell viajó a Cuba en mayo. El señor Gilmore lo hizo en noviembre. Sin embargo, no tenemos constancia de que se haya liberado ningún preso político desde entonces. Hace unas semanas, eurodiputados de diferentes grupos le dirigimos al alto representante una carta sumándonos a las iniciativas de los familiares que piden la liberación de todos los presos políticos y pasos concretos hacia el cambio democrático en el país. La legislatura se acaba, pero la situación en Cuba no ha mejorado en los últimos 6 años. No creo positivo el balance del acuerdo. Debemos incrementar nuestra presión sobre el régimen, incluso estudiar la imposición de sanciones a los responsables de las persistentes violaciones de derechos humanos de los presos políticos. Termino. Me habría gustado que el señor Borrell nos hubiese acompañado hoy. Lamento su indisposición. Me sorprende, por otra parte, que hasta ahora no haya tomado la palabra ningún socialista español. Creo que la preocupante situación en Cuba merece la atención de todos los españoles. Muchas gracias. Como pudieron escuchar, él habla acerca de la situación degradante que hay en Cuba, de la miseria que hay, de la opresión que hay. Y él pedía que Borrell estuviera ahí para cantárselas directamente. Pero hay algo que es digno de destacar aquí. Él habla de que la miseria en Cuba ha aumentado tanto que más del 80% del país está en extrema pobreza. Bueno, extrema, porque en pobreza, por debajo del nivel de la pobreza, yo creo que está hasta los médicos, porque el salario de un médico, cuando tú vas a tirarlo con las cuentas que en el mundo se toman como umbral de pobreza, hasta los médicos y los ingenieros están bajo del nivel de pobreza.
Es decir, que Cuba es un país, los únicos que no están bajo ese umbral de la pobreza es el generalato y su descendencia. De ahí para afuera, todos los demás yo creo que tienen miseria. Todos los demás tienen que hacer cola para comprar un pancito. Todos los demás, todos los días. Bueno, no hay leche para los niños. ¿Qué cosa? Cuando no importa de qué estatus, en qué estatus tú estás, si tienes un hijo y no hayas cómo darle la leche, ¿qué tú te vas a hacer? Y además, ahora con este capitalismo de Estado, que las MIPYMES estas son del generalato, entonces ya todas las mercancías que está comprando Cuba las están metiendo los MIPYMES y porque ellos la venden a precio dólar. Incluso cuando se la venden a otra MIPYME más pequeña, imagínate, el precio se incrementa porque para ellos poder sacar algún dinero tienen que acabar de reventar al pueblo. Yo quería aclarar esto porque ya, como él dijo, la legislatura esta de la Comunidad Económica Europea llega a su fin. Y hay un resurgir de la derecha en el mundo y probablemente, bueno, este Borrell yo creo que en esta etapa no salga y que la correlación de fuerza pase a los no favorecedores del comunismo, es decir, que los socialismos salgan de la preponderancia en el poder de la Comunidad Económica Europea y eso repercute en los acuerdos de Cuba. Y vamos a ver dónde se va a meter Canel porque cuando hablo de Canel hablo de la dictadura porque esa es la cabeza, o esa es la cara, no es la cabeza. La cabeza está escondida. La cara de la dictadura porque en América Latina se está levantando muchos gobiernos ahora, se están levantando gobiernos con una moral diferente, como es el caso de El Salvador, que ahí tenemos a Bukele, que incluso está cerrando fila a todos los movimientos estos comunistoides, incluso ya votaron al Che de allá de una plaza, sacaron el busto ese del Che y lo votaron. Está el caso bueno, ya incluso no permite ni la ideología de género en las escuelas. El caso acá de Milei, que ya también está acercando, incluso está encarcelando a todos los amigos de la dictadura. Hay que destacar que ya también por acá el presidente de Uruguay, Lacalle, también puso a Canel en su sitio y sucesivamente se irán levantando porque ya, hoy en día la correlación de fuerza va viral. Va a aplastar a los comunistas porque los pueblos se han cansado de miseria, de comunismo y de represión. Esperamos que María Corina también acabe de darle la galleta que lleva Maduro y así sucesivamente. Esperemos y confiemos en que Cuba va a ser libre, pero pueblo, tú tienes que alzarte porque la dignidad tuya es imprescindible. Tu empuje tiene que ser libre. El cubano donde quiera que se pare, donde quiera que salga un yo merizo de esto, hay que salirle al frente y decirle que es un descarado y hablarle claro. Donde quiera que aparezca una propaganda de ordeñar cucarachas, pues irle arriba, hacerle crítica, ir al partido a quejarse por la falta de leche, ir al poder popular, salir a las calles, gritar lo alto, cuando hay un apagón meterle un cacerolazo. El pueblo tiene que también tomar parte, no esperen que de afuera les va a llegar la libertad. La libertad hay que conquistarla, como dijo Maceo, con el filo del machete. Yo no los mando a que tomen machete y empiecen a cortar cabezas, pero es una parábola, es decir, que no hay gloria sin sacrificio. Si el pueblo no se sacrifica, sigue agachando la cabeza, los dictadores van a seguir viviendo de la remesa, de la explotación de médicos y de cualquier cosa, de cualquier migajita que le caiga del exterior, porque de eso viven ellos. Hasta aquí el video de hoy. Si les gustó, compártanlo, den like, envíenselo a otras personas y si Dios quiere, nos vemos en otro video en día siguiente.